Los glúcidos complejos serían aquellos que están formados ya por numerosos monosacáridos, numerosos monómeros, y por lo tanto presentan un tamaño grande y se podrían considerar como macromoléculas. Los polisacáridos están constituidos por 10 o más, centenares o incluso miles de estos monosacáridos, unidos entre sí por enlaces o glucosídicos. Y los heterósidos estarían formados por una parte glucídica y una parte no glucídica. Los polisacáridos podemos distinguir dos grupos. Los homopolisacáridos son aquellos que están constituidos por un solo tipo de monosacárido. Es decir, que el monosacárido que se une es siempre el mismo. Y puede haber cientos o miles de unidades. Aquí vamos a ver principalmente 4. Los dos homopolisacáridos de reserva energética, que son el almidón y el glucógeno, y los dos homopolisacáridos estructurales, que son la celulosa y la quitina. Los heteropolisacáridos, en cambio, son aquellos que están formados por varios tipos de monosacáridos. Los heterósidos, como hemos dicho antes, están formados por un holósido, que sería un polisacárido o un oligosacárido, es decir, la parte glucídica formada por monosacáridos, y la aglucona, que sería la parte no glucídica, que puede ser un lípido, una proteína, etc. Vamos a considerar el primero de los homopolisacáridos, que es el almidón, el polisacárido de reserva en los vegetales. Lo que podemos ver es que está formado por muchas unidades de alfa-glucosa. Estas alfa-glucosas, además, estas de aquí, están unidas entre sí por enlaces alfa-1,4, pero también alfa-1,6. Aquí vemos un 1,4 y aquí sería un 1,6, lo que generaría las ramificaciones. En una proyección ya de conformación sería algo parecido a esto. Podemos distinguir dos partes. Una parte que sería la amilosa, que estaría en el interior de los granos de almidón, y sería una molécula lineal de varios cientos de moléculas de glucosa, todas unidas por enlaces alfa-1,4. Además, se encuentra un poco retorcido o dispuesto helicoidalmente en un número de unos 6 restos de glucosa por vuelta. La amilopectina sería la parte que estaría en las periferias de los gránulos de almidón y sí que contiene ramificaciones, como podemos ver aquí. Las ramificaciones, como hemos visto antes, se producen por los enlaces alfa-1,6, estas de aquí, mientras que el resto serían alfa-1,4 igual que estos de aquí. Aproximadamente cada 10 o 20 monómeros se produce una ramificación. La amilosa suele ser más soluble en agua, mientras que la amilopectina, a consecuencia de ramificaciones, menos soluble. Pero hay que considerar que el almidón, como macromolécula que es, ya no forma disoluciones verdaderas, sino tiende a formar dispersiones coloidales. Las enzimas que degradan esta macromolécula de almidón se denominan amilasa y alfa-glucosidasa. La amilasa lo que hace es romper los enlaces 1,4 para dividirlos en disacáridos como maltosa, y la alfa-glucosidasa rompe las enlaces alfa-1,6 que forman las ramificaciones. Toda esta disposición que vemos en realidad está ideada para acumular la mayor cantidad de moléculas de glucosa en el menor espacio posible, porque la función que tiene el almidón es la de reserva energética, es decir, lo que hace es acumular un gran número de moléculas de función energética como es la glucosa. Estos son los que, la glucosa, moléculas de función energética, son las que van a las mitocondrias o en el mismo citoplasma y son metabolizadas para producir energía.
pero el almidón lo que hace es acumular las glucosas y las amilasas lo que hacen es liberar esas glucosas para que luego posteriormente sean metabolizadas. Por eso se habla de una función de reserva energética y no energética pura. Se acumulan generalmente en unos orgánulos que se llaman plastos, amidoplastos concretamente, y son muy abundantes en zonas de la planta como en las zonas medulares de tallos y raíces, también en tubérculos y en semillas. El glucógeno sería el polisacárido de reserva equivalente al almidón, pero en hongos y animales. En los animales se suelen acumular básicamente en el hígado y en las fibras musculares. Como vemos en el dibujo, constan de una cadena muy larga de alfa-glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y también presentan ramificaciones y por tanto los correspondientes enlaces alfa 1,6. Sí que es verdad que en el glucógeno existen ramificaciones cada 8 o 10 unidades, es decir, hay más número de ramificaciones que en el caso del almidón, porque puede llegar a acumular el glucógeno hasta 30.000 unidades de glucosa. Luego la función es la misma que la del almidón, acumular unidades de glucosa que sirven como reserva energética. Por ejemplo, en los animales se acumula fundamentalmente en el hígado. El hígado es el que se encarga de acumular la glucosa, el almacén de glucosa de todo el organismo. Bien es cierto que los músculos estriados también tienen una pequeña capacidad de acumular estas glucosas. Lo que va a hacer el hígado, gracias a la acción de hormonas como el glucagón y la insulina, es acumular o liberar las glucosas cuando así el organismo lo demande. Luego esta glucosa lo que hace es ir a las células de los tejidos correspondientes y ser metabolizado ahí para producir la energía. Los homopolisacáridos estructurales, hemos dicho, vamos a tratar de la celulosa y la quitina. La celulosa es el polisacárido estructural de componente de la pared celular de las células vegetales. Por tanto, es el polisacárido estructural de las plantas. Consta de beta 1,4 de beta glucosas unidas por enlaces 1,4 únicamente. Por lo tanto, va a ser una molécula lineal que no va a presentar ramificaciones porque no tiene esos enlaces 1,6. Son beta glucosas, a diferencia del almidón que eran alfa glucosas. Van a presentar también una estructura helicoidal, como la amilosa, y estas moléculas lineales de celulosa se empaquetan para formar microfibrillas de celulosa, que a su vez se empaquetan para formar esta fibrilla celulosa cuyo entramado va a acabar formando la pared celular. La unión entre las largas cadenas de celulosa pueden tener del orden de cientos de unidades hasta 10.000 unidades de glucosa. Decíamos que la unión de las largas cadenas de celulosa entre sí para formar estas microfibrillas se realiza mediante puentes de hidrógeno. La celulasa es la enzima que degrada la celulosa en el disacárido celobiosa. Solo está presente en algunos microorganismos y algunos invertebrados, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente bacterias. Lo que sí que es verdad es que los rumiantes o incluso los insectos xilófagos, los que se alimentan de madera,
tienen en simbiosis estas bacterias para poder ellos a su vez digerir la celulosa y poder aprovechar la energía de la gran cantidad de moléculas de glucosa que posee. La función, por lo tanto, es estructural y va a formar parte de una, digamos, de una estructura, como dice el nombre, que es la pared celular. De un modo completamente análogo estaría la quitina. La quitina también tiene función estructural, forma la pared celular de la célula de los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. En este caso, no está formado por glucosa, sino por la N-acetilglucosamina. Es un monosacárido derivado de la glucosa que tiene un grupo amino en el carbono 2 y además a ese grupo amino está unido un grupo acetilo. De ahí viene su nombre. El enlace es también beta 1,4, por tanto tampoco presenta ramificaciones y estructuralmente tiene una disposición muy parecida a la celulosa. Los heteropolisacáridos ya están formados por varios tipos de monosacáridos. Hemos visto en los 4 ejemplos anteriores que cada uno de ellos tiene un solo tipo de monosacárido, o la alfa-glucosa, o la beta-glucosa, o la N-acetilglucosamina. Pero los ejemplos que vamos a ver aquí las cadenas van a tener varios tipos de monosacáridos, por eso son heteropolisacáridos. También valen sus derivados, como vamos a poder ver ahora. Por ejemplo, la pectina. La pectina está presente en la pared celular vegetal y está formado por ácido D-galacturónico. Es decir, vemos que aquí este sería el ácido D-galacturónico. Es una galactosa a cuyo carbono 6 hemos sustituido el alcohol primario por un grupo carboxilo. Pero es que además se unen a sus correspondientes ésteres metilados. Este sería el éster metilado. Este hidrógeno lo hemos sustituido por un radical metilo. Por tanto, tenemos aquí un éster metilado, un galacturónico, éster metilado, galacturónico y así sucesivamente del orden de cientos o miles. Por tanto, vemos que es un heteropolisacárido porque tiene 2 tipos de monosacáridos. En el agar tenemos lo mismo, lo que pasa es que en este caso tenemos galactosa y ésteres sulfúricos. Está presente en algas rodopicias, algas rojas, y el agar se utiliza mucho como medio de cultivo en microbiología, también en alimentos como espesante, porque gelifica. Y luego la goma arábiga estaría aquí, vemos que es bastante más compleja, está formado por unidades de galactosa, arabinosa y ácido glucurónico, es decir, 3 tipos de monosacárido, formando largas cadenas que además se ramifican como podemos ver aquí. La goma arábiga la producen las plantas para suturar, cerrar las heridas. Y nosotros lo obtenemos para obtener pinturas, pegamentos y demás. Es el medio para conseguir estos productos. Y ahora vamos al grupo de los heterósidos, que estarían formadas por un holósido, un glúcido, que puede ser grande o pequeño, puede ser un monosacárido, perdón, un oligosacárido o un polisacárido, normalmente es un polisacárido, y una parte no glucídica que es la glucona. Un primer grupo muy importante sería el de los proteoglucanos. Estos están formados por una parte glucídica, mayormente glucídica, el 80%, y una parte proteica que sería el 20%. Esa sería la relación. También se denominan mucopolisacáridos porque forman parte también de muchas mucosas. Y tienen una función básicamente estructural. Esto es, pues tenemos aquí una proteína, esta sería una proteína, al cual se unen numerosos polisacáridos, formando esta estructura. Dentro de este grupo tendríamos el ácido hialurónico, que está presente en la sustancia intercelular del tejido conjuntivo,
Y luego también estaría la condroitina, que estaría formando parte del medio intracelular del tejido cartilaginoso. También podemos encontrar otras sustancias como la heparina, que es un anticoagulante. Todos estos son los proteoglucanos, formados por proteína, en un 20%, y glúcidos, polisacáridos. Un heteróxido muy importante porque forma parte de las paredes bacterianas, de función estructural por lo tanto, sería el peptidoglucano, también llamado mureína. Está formado por largas cadenas glucídicas, estas de aquí. Y estas cadenas, esta es una, esta es otra, esta es otra, estas otras, se forman por la unión del N-acetilglucosamina, este de aquí, y el N-acetilmurámico, que se van alternando, como se puede ver aquí. Los colores amarillo para el N-acetilglucosamina, color gris para el murámico. Y estas son cadenas de miles de estas parejas, por decirlo de alguna manera. Se unen por un enlace beta 1,4. Luego, vemos que estas cadenas están unidas entre sí mediante un ácido teicoico, que sería esto de aquí, y un pentapéptido, que es la parte proteica, que une las cadenas en este sentido, es decir, el ácido teicoico en sentido vertical y el pentapéptido en sentido horizontal, de tal modo que se forma una especie de andamio, un andamiaje, en la cual están unidas entre sí todas estas cadenas, digamos, glucídicas de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, están unidos tanto en un sentido como en el otro por los ácidos teicoicos y el pentapéptido, de tal modo que se forma un andamio que al final conforma las fibras de la pared celular, la pared bacteriana. Vemos que hay una cierta analogía con la celulosa. Lo que pasa es que la celulosa se unían las largas cadenas mediante puente de hidrógeno. Aquí estaban unidos mediante estas moléculas, los ácidos teicoicos y el pentapéptido. Es evidente que ambas estructuras, tanto la pared celular, incluso la pared celular de los hongos, la pared celular de los vegetales y la pared bacteriana, tienen en común la rigidez que confina las células. Y la rigidez basa su existencia en esta red de fibras que se unen entre sí. También podemos comprobar, por otro lado, que los polisacáridos que hemos visto de función energética están formados por monosacáridos anómeros de tipo alfa, mientras que los estructurales están formados básicamente por monosacáridos anómeros de tipo beta. Al parecer, los enlaces alfa son un poco más débiles que los enlaces beta, con lo cual los enlaces beta, que son algo más fuertes, son ideales para estructuras que tienen que ser estables, mientras que los enlaces alfa son más volubles, con lo cual están más adecuadas para moléculas que se tienen que formar y romper continuamente, como las moléculas de función de reserva energética, que tienen que incorporar y soltar alternativamente y de forma frecuente las unidades de monosacáridos de tipo energético.